Hola, buenos días, ¿cómo están? Chef, buenos días. Bien, bien. Qué bueno, qué Como bueno. Bien, pues vamos a empezar el día de hoy. Vamos a iniciar pasando lista, ¿sale? Ahorita, por el momento, se encuentra Wandari, se encuentra Carlos y se encuentra Mike, ¿sale? Chef, Mande. es que en la lista veo que hay dos rayitas en mi nombre. Ujú. ¿Esas son faltas? De la semana pasada, Charlie. Pero el miércoles sí entré, Chef. No, pero este es del jueves. Mira esta. Ah, es del jueves. Ah, son Ah, no, a doble. ver, no, no, no. Perdóname, sí tienes razón. Tienes razón. Aquí está. Es esta, ¿no? El Es que ya jueves, no veo, pero el jueves fue el día que no entraste, ¿cierto? sí. Es que sabes que me equivoqué porque como, bueno, olvídalo, me equivoqué yo.
Ya la corregí. A ver, déjate enseño para que veas qué onda. Ahí está, Charlie. Sí, chef, gracias. De nada, vamos hasta aquí la del jueves. Ahora sí. No inventes, tengo mucho sueño. Sale. Entonces, bueno, de la parte de seguridad em, industrial, se me fue el nombre de la materia. De la parte de seguridad industrial, entonces habíamos empezado con esta presentación. Habíamos visto un poco de historia, un poco lo que es introducción, conceptualización de lo que es seguridad, de lo que es higiene, y habíamos empezado con el marco legal que tiene que ver en México principalmente, de aquellas leyes que respaldan como tal la seguridad del trabajador o seguridad industrial. ¿Sale? Habíamos visto algunos artículos de la Constitución Política y algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Ahorita, bueno, nos quedamos en esta parte, que es el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. ¿Sale? Como tal, en esta parte nos habla como igual de algunos apartados que existen dentro del reglamento, que es el título primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera. Bien, retomando entonces esta parte, vamos con lo del título primero. Del título primero, me acomodo. Mm, Listo. Bien, bien. Entonces les decía, retomando esta parte del Reglamento Federal de Seguridad, retomando esta parte del Reglamento Federal de Seguridad, Medio Ambiente y Trabajo, tenemos que el título primero nos habla de las disposiciones generales y obligaciones de los patrones y trabajadores. En el título segundo nos habla un poco sobre las condiciones de seguridad de todas aquellas que deben existir en todos los trabajos y bueno, sobre las recomendaciones específicas. En el título tercero, las condiciones de higiene, hablemos de condiciones de higiene de cada uno de los departamentos según sea el giro, en este caso del tipo de negocio, de industria, entre algunas otras cosas. En el título cuarto nos habla sobre la organización de la seguridad y perdón, organización de la seguridad e higiene en el trabajo. En el título quinto nos habla de la protección
del trabajo de menores y de mujeres en el periodo de gestación y lactancia. ¿Sale? Este título es muy interesante, la verdad también tiene ahí como sus características interesantes. Dentro del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, encontramos algunos objetivos específicos. Ajá. Por ejemplo, nos dice que se encuentra la estipulación de las enfermedades de trabajo y la evaluación de incapacidades. Independientemente de la ley del trabajo, de la que mencionamos ayer, también en el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, también ahí encontramos esta parte sobre las enfermedades de trabajo y la evaluación de las incapacidades. Esto de la evaluación de incapacidades sí es muy importante, tiene su grado de importancia, porque este es como ¿cómo se le puede decir? O sea, son las características que se deben de tomar en cuenta para que la empresa, o bueno, tú como trabajador puedas exigir a la empresa ciertas, ciertos derechos que tienes cuando tienes alguna incapacidad. La incapacidad, hablemos de alguna enfermedad simple, por ejemplo, no sé, alguna gripe fuerte, alguna infección fuerte, etcétera, hasta, por ejemplo, alguna lesión, no sé, llegas a tener alguna ruptura de, no sé, de brazo, de pierna, entre algunas otras cosas, ¿sale? O sea, te habla específicamente de todo eso y cuánto tiempo amerita, cuánto tiempo te tienes que ir de incapacidad y de igual forma, pues si se te pagan o no se te pagan, ¿no? De igual forma nos habla sobre la reglamentación de las condiciones que deben satisfacer en los lugares de trabajo, los equipos y el manejo de materiales. ¿Sale? Toda esta reglamentación de condiciones em, nos habla específicamente de el giro. Es decir, si nosotros tenemos algún giro, ¿cómo se le llama? Particular. Ujú. Supongamos, no sé, nos dedicamos a hacer llantas. Ajá. Entonces ahí nos habla bien de la reglamentación que debe de tener mi equipo de trabajo, y el manejo de los materiales, es decir, desde el equipamiento que debo utilizar, qué tipos de guantes, a lo mejor qué tipo de vestimenta, qué tipo de lentes, entre algunas otras cosas, ¿sale? También nos habla en esta parte del reglamento sobre las disposiciones y campañas generales de salud pública. Este tipo de disposiciones y campañas, pues bueno, va a depender también del estado. No todos los estados tienen los mismos disposiciones y campañas, ¿sale? De hecho, también la vinculación que existe entre la empresa con el gobierno y con el estado, es decir, si llevan una buena relación, en el sentido de que pues se encuentre, por ejemplo, en constante actualización, entonces se les va a hacer llegar este tipo de disposiciones y campañas. De otra forma, si se mantiene la empresa como lejos de todas estas características que pueda ofrecer el gobierno, pues va a ser un poquito más difícil que este, se le otorguen este tipo de campañas y disposiciones de salud. Bien, por otro lado, si hablamos de la ley del Seguro Social, en la parte de la ley del Seguro Social encontramos distintos artículos que igual nos hablan específicamente, nos hablan un poco más específico hacia la parte de la salud y de la higiene, ¿sale? No tanto de la seguridad industrial, pero nos hablan un poco más apegado hacia la parte de la salud. Entonces, primero tenemos que en el artículo 51 de la ley del Seguro Social, nos dice que nos habla, mejor dicho, sobre el aviso inmediato después de ser descubierta la enfermedad de trabajo. Del artículo 56 al 57 se señalan las prestaciones en especie a que tiene derecho el trabajador que ha sufrido una enfermedad de trabajo.
En este caso, la hospitalización, las prótesis, la rehabilitación, entre algunas otras cosas. ¿Sale? Entonces nos dice sobre todas aquellas prestaciones. Prestaciones quiere decir, en este caso, no precisamente dinero o cosas de ese tipo, sino nos habla más como de los derechos que tienes ante los derechos que tienes de salud ante la institución, ¿sale? Es decir, todo aquello que puedes alcanzar o lo que se puede hacer si tú estás afiliado al Seguro Social. Y obviamente, pues que lo va a ir pagando tu seguro, ¿no? En el artículo 58 al 67 nos habla sobre la regulación, o sobre cómo se regulan los capitales constitutivos que integran el importe de prestaciones, eh, el importe de prestaciones que llegan al IMSS y que deben ser cubiertos por las empresas. ¿Vale? Esto va un poquito más allegado hacia la parte, pues digamos que administrativa. O sea, tiene que ver cuánto es la percepción o el porcentaje de percepción que se debe aportar hacia el seguro social para que pueda ser un afiliado. Es decir, yo tengo una empresa, yo pequeño emprendedor, tengo una empresa y a lo mejor tengo, no sé, 15 trabajadores. Y de esos 15 trabajadores a lo mejor reciben un sueldo de, no sé, 10 de ellos de 5,000 pesos y 5 de ellos de 10,000 pesos. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo les tengo que tumbar un tanto por ciento. A lo mejor ese tanto por ciento es, no sé, me parece que es un 6%, no recuerdo muy bien. Creo que es un 6% o un 16%, lo que se le tiene que quitar al trabajador para que pueda estar cotizando ante el Seguro Social. Y a partir de ello, pues bueno, ya pueda gozar de sus beneficios. ¿Sale? Pero bueno, entonces del 58 al 67 nos habla específicamente de todas esas características o de todo aquello que se necesita para poder cotizar ante el Seguro Social. Bien, en esta parte del artículo 123, bueno, vamos a hablar sobre el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este artículo nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social por el trabajo conforme la ley. ¿Sale? Este artículo, nos habla específicamente del derecho que tenemos al trabajo. ¿Sale? O sea, a final de cuentas, ese es el punto. Nos habla de este derecho que nosotros tenemos como personas o como mexicanos. Nos dice que tenemos derecho al trabajo digno y socialmente útil. Punto. Ahora, existen algunas características que vamos a encontrar dentro de este artículo, donde nos dice que por ley, por ley de la Constitución, nosotros debemos tener una jornada o la jornada diaria se debe de componer por 8 horas de trabajo. Obviamente hay trabajos donde las 8 horas pues se sobrepasan, ¿sale? Pero eso va a depender del tipo de instituciones. Regularmente cuando son instituciones públicas, ujú, hablemos de algún otro tipo de trabajo, pero cuando son instituciones públicas, regularmente son 8 horas de trabajo. Si nosotros trabajamos en algún otro ambiente, en este caso el ambiente restaurantero, ya es una institución privada. Ujú. Y obviamente se supone que después de las 8 horas de trabajo que establece la ley, en este caso la Constitución, se tienen que pagar horas extra. Ujú. Pero pues México, ¿no? O sea, realmente es muy raro que eso suceda. Cuando en realidad una empresa se apega a esta parte de las horas extra después de cubrir tus 8 horas diarias, pues se supone que te las tienen que pagar, pero es muy extraño y muy raro que llegue a pasar, la verdad. O sea, regularmente son tus 8 horas y pues bueno, yo te digo, perdón, regularmente no sé si por hora te pago, no sé, se me ocurren 70 pesos por hora. Ujú.
este, a lo mejor en un restaurante que puta, les toque a lo mejor un buen restaurante después de sus 8 horas, pues bueno, les pueden pagar hasta 80 pesos la hora extra o 90 pesos la hora extra. Pero es muy raro, de verdad es muy, muy raro. O si no es que te dicen, ok, pues sí trabajaste a lo mejor 12 horas o 13 horas, pero pues a lo mejor te la voy a pagar en lo mismo, ¿no? Y bueno, eso también ya es otro rollo. Y de hecho es muy extraño que en realidad em, en los restaurantes te paguen por hora de trabajo. Regularmente te pagan por jornada laboral, pero para ellos su jornada laboral es pues es de 10 horas aproximadamente. O sea, entonces es muy raro que llegue a suceder eso, ¿no? Pero oficialmente para instituciones de gobierno, son 8 horas de trabajo y pues es lo que se debe de cubrir. Luego nos dice aquí sobre la jornada extraordinaria, es lo que les mencionaba hace un momento, el tiempo extra. O sea, sí hay que tomar en cuenta esta parte del tiempo extra, porque pues recordemos que hay características diferentes para los tiempos extra. ¿Sale? Los tiempos extra pueden ser horarios nocturnos, tiempos extras también. Bueno, va a depender del horario, si es horario nocturno, si es horario de día, si es horario de fin de semana, si es horario de día festivo, entre algunas otras cosas. Eh, por otro lado, tenemos la clasificación que les mencionaba ahorita. Tenemos el horario perdón, que son 8 horas, que va desde las 6 perdón, de las 6 de la tarde hasta las 20 horas, o bueno, a esa hora empieza regularmente, entre las 6 de la tarde y las 20 horas. Pero bueno, el horario diurno regularmente suele cubrir hasta 10 horas. Regularmente suele variar según el tipo de trabajo. Por ejemplo, si es un horario de vigilancia, los horarios de vigilancia hay algunos que cubren casi 12 horas, que entran de 6 de la tarde a 6 de la mañana, o hay unos otros que cubren únicamente, o bueno, que son dos turnos, de 6 a la medianoche y de la medianoche a las 6 de la mañana o 7 de la mañana. Suele depender del tipo de trabajo. ¿Sale? En esta parte también tenemos el horario nocturno, que es de las 20 horas a las 6 horas aproximadamente, que son 7 horas. Suele variar, suele variar. El horario mixto, que comprende dos de las anteriores, pero pues bueno, va a depender del tipo de trabajo. El horario nocturno, que son 3 horas y media. Según la ley nos dice que el horario nocturno son 3 horas y media, pero no, no lo es así. ¿Vale? Y el horario diurno, que son 4 horas. Nos dice que por cada 6 días de trabajo deberán disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos. Regularmente en la mayoría de los empleos nos dan un día de trabajo, principalmente en los restaurantes. Perdón, es un día de descanso. Cuando son instituciones públicas, este, pues la verdad es que son hasta 2 días de trabajo, lo que es el fin de semana, sábado y domingo. Ahora sí que para las instituciones públicas el sábado y domingo es intocable. ¿Sale? Realmente ellos sí quieren sus 2 días de descanso y pues bueno, así lo llevan a cabo. También nos dice que en este artículo que las mujeres durante el embarazo no realizan trabajos que exijan, no realizan trabajos que exijan algún esfuerzo considerable y signifique un peligro para su edad en relación con la gestación. Nos dice también que gozarán forzosamente de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente del parto y 6 semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro, conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. ¿Sale? Esta parte del embarazo, híjole, es un tanto, para algunas empresas es un tanto complicada. Cuando hablamos de instituciones públicas, obviamente se tienen que apegar a la ley y por lo tanto se tiene que respetar forzosamente esta parte. Ujú. O sea, no tienen que poner pero alguno, pero para algunas otras instituciones, principalmente privadas, suele ser a veces un tanto complicado, ¿sale? Sí suele ser un tanto difícil
que se quieran apegar y quieran respetar todos estos derechos que tienen las mujeres embarazadas, ¿sale? Algunas empresas lo que hacen es que simplemente no, pues bueno, no lo respetan, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí nos dice que son 6 semanas anteriores y 6 semanas posteriores. Hay puestos de trabajo que literal les dan una semana, o si acaso, híjole, si bien les va, les dan 2 semanas antes del embarazo y creo que 4 semanas después del embarazo. O sea, es como lo máximo que les llegan a dar. O sea, realmente es como, sí se ponen un poco mala onda en ese sentido. Y por ejemplo, aquí nos dice que deben de recibir su salario íntegro. Algunas empresas privadas principalmente no lo llevan a cabo. O sea, hay unas empresas que realmente te dicen, ¿sabes qué? Pues no. Y lo máximo que te puedo dar es como la mitad de tu salario, nada más. O definitivamente hay empresas que al darse cuenta que la mujer está embarazada, buscan algunos pretextos como para, como para despedirla, ¿sale? Y eso está, obviamente está mal, pero abogados, entre algunas otras cosas, y pues bueno, para que le ganas una demanda a una empresa a veces es muy complicado, muy, muy complicado. Pero bueno, también hay algunas otras empresas privadas, claro, que te dan prestaciones superiores a las de ley, es decir, que pues bueno, sobrepasan o se apegan a todas estas características o a todas estas leyes que normas que por ley deberían tener los trabajadores, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no sé, hay empresas que igual te dan tus 6 semanas, o bueno, les dan sus 6 semanas de descanso y sus 6 semanas anteriores, eh, remuneran o tienen o perciben el salario íntegro hacia el trabajador, en este caso la mujer embarazada, y algunas otras prestaciones que se les da, y por ejemplo, gastos médicos mayores, es decir, en hospitales privados, entre algunas otras cosas. Ok, nos habla un poco aquí sobre el salario. Nos habla sobre la remuneración que entrega el patrón al trabajador a cambio de sus servicios. Como número uno tenemos la parte del salario mínimo. Nos dice que que es la cantidad mínima que recibe el trabajador. ¿Sale? En este caso tenemos dos tipos de salario mínimo. Tenemos el salario mínimo profesional y el salario mínimo general. ¿Sale? Sí suele cambiar y suele cambiar también según en el estado de la república que nos encontremos. El salario profesional va a ser todo ese salario, bueno, se le va a considerar salario profesional al todo salario de la mano de obra calificada principalmente. Y bueno, todos aquellos trabajadores que tengan un respaldo o cómo justificar que son, bueno, que es personal profesional, es decir, que tiene alguna profesión o está graduado en alguna, área en específico. La mano de obra, o en este caso el salario mínimo general, nos va a hablar principalmente de obreros. ¿Sale? Bueno, obviamente todos somos obreros hasta cierto punto, ¿no? Pero nos habla específicamente de obreros, es decir, de todas aquellas personas que únicamente adquirieron un cierto nivel de educación y posteriormente, bueno, están trabajando por, este, ¿cómo se llama? Porque se les capacitó para llevar a cabo alguna actividad. Luego tenemos el salario integral. Ujú. En el salario integral, nosotros vamos a encontrar el salario más las prestaciones. Regularmente en las instituciones privadas se tiene un salario. Ujú. Y por el contrario, o sea, vamos a suponer, en las instituciones privadas se tiene un salario, ¿no? Entonces, este salario a lo mejor ronda entre los, vamos a suponer, 15,000 pesos. Ajá, este salario a lo mejor ronda, no sé, entre los 15,000 pesos. Es una institución privada. Ajá. Y a eso, al contrario de sumarle las prestaciones, perdón, al contrario de sumarle las prestaciones, tenemos que restarle. Ujú. Entonces, le tenemos que quitar impuestos, le tenemos que quitar a lo mejor la parte del seguro social,
le tenemos que quitar a lo mejor, ay, no sé, se me ocurre, ay, no sé, algún otro impuesto por ahí. O sea que en lugar de tener tu salario de 15,000 pesos, vas a tener un salario de aproximadamente entre 10,000 y 12,000 pesos. Ujú. Así es como funciona casi siempre en las instituciones privadas. Por el contrario, en las instituciones públicas, tienes un salario a lo mejor de 15,000 pesos, por eso le tienes que sumar tu prestación. Número uno, a ver, por ejemplo, en el salario de un salario integral de una institución pública, tu salario ya viene deducido de impuestos. Por ejemplo, si te van a pagar 15, en tu salario ya viene a lo mejor la deducción. Ajá. Y a lo mejor van a ser, no sé, 13,200 o 13. Pero a eso le tienes que sumar tus prestaciones. Las prestaciones a lo mejor es la despensa, a lo mejor las prestaciones es la parte de ¿cómo se llama? Transporte público, ayuda de salud, entre algunas otras cosas, lo que de ganar de tu sueldo normal de 15 menos tus impuestos, que es a lo mejor 13,500 más tus prestaciones, a lo mejor ya vienes ganando nuevamente 15 o si no es que asciende hasta 16 o 17, ¿sale? Digamos que eso es lo bonito de trabajar en una institución pública, que la parte del salario más las prestaciones van a hacer aumentar tu salario pues un poquito más de lo normal, ¿no? Y eso está muy chido. Y esa es la gran ventaja de pertenecer o tener un empleo en una institución pública. Mm, mm, mm. Ah, ok, vamos con esta parte que, bueno, está titulada como PTU. Realmente no me acuerdo. Voy a ser honesto, no recuerdo qué es el PTU. Ahorita se los investigo. Denme un segundito para no divagar. Mm, mm, mm. Vamos a ver, PTU. Ok, bien. PTU está traducido como la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y se trata de una prestación con la que todos los patrones están obligados a cumplirle a sus colaboradores. En caso de que la empresa no haya obtenido utilidades durante el ejercicio fiscal anterior, no existirá reparto. ¿Sale? Digamos que es como una prestación, un premio, un bono, por así llamarlo, por la percepción de utilidades de la empresa. ¿Sale? Regularmente, pues bueno, no siempre se entrega, solo es cuando en realidad existen o se comprueba que se ganaron utilidades superiores y que la empresa puede repartir cierta cantidad de lo que generó como un bono extra hacia el trabajador. Nos dice entonces que los trabajadores tendrán derecho a una participación de las utilidades de la empresa. El derecho de los trabajadores a participar en la utilidad no implica la facultad de invertir en la dirección, perdón, de intervenir en la dirección o administración de la empresa, ¿sale? O sea, esta utilidad como tal es como un premio, es un bono extra para ti, trabajador, ¿sale? Y este bono extra como tal es así como de, ok, generamos, no sé, si regularmente la empresa en el año fiscal genera, no sé, 1 millón de pesos, pues para este año fiscal se generaron, no sé, 1,7 millones de pesos, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo empresa voy a repartirle a mis trabajadores un bono, por haber generado o haber superado las utilidades mayores a las que se llegaron. Entonces, yo trabajador, como voy a, percibir esta utilidad o este bono, pues ahora sí como dice, no simplemente lo recibo y hasta ahí se queda. No, no me da el derecho como tal de tener una participación sobre la dirección o la toma de decisiones de la empresa. Es únicamente un bono y hasta ahí. Bien, vamos con esta parte que nos habla sobre las jornadas extraordinarias o la jornada extraordinaria de trabajo. Nos dice que debe haber o debe ser de 3 horas diarias
con un máximo de 9 horas a la semana y son pagadas al doble, ¿sale? Es decir, la jornada extraordinaria no se puede extender 5, 6 horas, 7 horas. O bueno, no es que no se pueda, por ley no se debería. Ujú. Nos dice que entonces como un máximo debemos excedernos 3 horas de trabajo diarias, ¿sale? Si es decir, si mi horario de trabajo es de 8 horas, entonces máximo debo trabajar 11 horas. En las cocinas esto no se lleva a cabo. A veces se trabajan 12 o a veces se trabajan hasta 13 horas, ¿sale? Con un máximo de 9 horas a la semana, pagadas al doble, imagínense. O sea, los cocineros ya fuéramos ricos, neta. O sea, realmente, porque si se supone que debes de tener una jornada de trabajo de 8 horas y regularmente en una cocina trabajas de 10 a 12 horas, con el doble de pago en las horas extra, pues ya fuéramos ricos, ¿eh? Realmente es por eso que que la mayoría de los restaurantes no siguen al pie de la letra esta, esta normatividad. O sea, realmente ellos como siguen como que su reglamento y definitivamente, vuelvo a repetir, lo que te pagan es una jornada completa. No te pagan tu jornada básica más tus horas extra, porque si no estarían perdiendo muchísimo. ¿Sale? Nos dice entonces también que cuando sobrepasamos las 9 horas semanales, la hora se tiene que pagar triple. O sea, imagínense entonces. O sea, de verdad, desde el punto de vista económico, nosotros como restauranteros o los trabajadores que se encuentran en el área restaurantera, pues ya tendrían como mucho dinero, ¿no? O sea, imagínense, si un trabajador normal, vamos a suponer que un ayudante de cocina, regularmente usted trabaja sus 8 horas y a veces una hora extra diaria, máximo dos, los cocineros, o bueno, los encargados de un área de cocina, cocinero A, cocinero B, o sea, ellos tienen que trabajar sus 8 horas más algunas otras horas extra. En este caso, bueno, regularmente son 11 horas. De 11 a 10 horas aproximadamente es lo que trabaja un cocinero de este tipo de áreas. A eso súmenle que a lo mejor sumen 3 horas diarias, 3 horas extras diarias. Y por 5 días a la semana, por días a la semana ya son 20 horas. Ahora imagínense pagadas al triple, no inventen. O sea, la verdad es que digamos que un cocinero estaría generando bastante dinero, bastante, pero pues vuelvo a repetir, regularmente los restaurantes, hoteles y restaurantes no hacen eso. O sea, ellos te dicen, tu jornada de trabajo es tal y dura tantas horas. Y pues éntrale. Y pues bueno, con eso se justifica, ¿no? Por otro lado, también tenemos aquí una leyenda o bueno, una característica sobre las jornadas de trabajo, donde nos dice que los menores de 16 años no deben ser admitidos en esta clase de trabajos, ¿sale? Es decir, sí puedes emplear a un menor de trabajo, siempre y cuando tenga el consentimiento, por ejemplo, de un tutor, pero no puedes darles horarios extraordinarios o jornadas extraordinarias a los menores de trabajo, perdón, de edad. ¿Por qué? Pues bueno, está establecido en las leyes del trabajo, en este caso en la Constitución política. Bueno, chicos, ya va a terminar esta sesión, ¿sale? Estamos corriendo el último minuto y pues los veo de regreso en 10 minutos, ¿vale? Sí, chef. Órale, pues, los veo de regreso entonces en 10 minutos.
Bien, pues vamos a retomar donde nos habíamos quedado, ¿sale? Bien, entonces estábamos hablando de esta parte que nos habla sobre eh, las jornadas extraordinarias, lo que les mencionaba hace un ratito, eh, lo que les mencionaba hace un ratito sobre las horas extra que se tienen, bueno, que son pagas al doble, pero pues bueno, eh, eh, digo, así que no les sorprenda, ¿no? Después cuando estén como en un trabajo pues más grande de cocina, que realmente lo que van a percibir pues es una jornada laboral, ¿sale? No van a percibir eh, como tal el horario de trabajo o las horas pagadas por hora de trabajo. Es muy complicado que eso llegue a suceder en una cocina. Regularmente casi todo es por jornada laboral completa y se te ofrece como una cantidad y pues ya. Si haces horas extra, algunas empresas te lo pagan y algunas, la mayoría no, ¿sale? Tenemos entonces esta parte que nos habla sobre las empresas. Nos dice que en esta parte de las empresas, cualquiera que sea su actividad estará obligada a proporcionar a sus trabajadores, número uno, capacitación o en este caso adiestramiento para el trabajo. Eso es como bien básico. Algunas empresas le pueden llamar inducción, algunas empresas capacitación, etcétera. Regularmente siempre tiene que ser así, aunque en algunos empleos lo pasan por alto. Y más en algunos empleos, bueno, les voy a decir una cosa, realmente desde el punto de vista de las cocinas, a veces las cocinas suelen ser un poquito complicadas. Ajá. A veces existe mucho recelo dentro de las cocinas. ¿Por qué? Porque pues obviamente todos los cocineros son los mejores, es decir, todos se creen el mejor y todos son los más buenos. Entonces, pues todos luchan por su chamba. Así de simple se los voy a dejar. Todos luchan por su trabajo. Antes de yo de dar clases, de empezar como esta parte de la docencia, eh, yo entré a trabajar en un hospital que está allá en Observatorio, un hospital famosillo. Entonces yo estaba obviamente en el área de preparación de alimentos y obviamente yo sabía que por ley pues, debía tener como una capacitación o un adiestramiento para el trabajo. El reclutador, en esta parte de recursos humanos, pues, súper amable, súper amable. Igual, o sea, sí me explicó como muchas cosas, me dijo que pues, se tenía que hacer esto. Bueno, no, mentira. Me dijo que el objetivo era realizar ciertas actividades, obviamente como la descripción del perfil de trabajo. Y y pues bueno, que de la mano con los cocineros que ya llevaban tiempo, encargadas, bla, 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 ¿no? Para no hacer el cuento tan largo, la parte de la capacitación y el adiestramiento, pues simplemente se quedó como en eso, o sea, no fue como más allá, porque el de recursos humanos literalmente, a los encargados de la cocina, a las encargadas, porque eran unas mujeres, les dijo que pues yo iba a estar dentro y que iba a estar trabajando con ellas y bla, 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 ¿no? Entonces,
pues no hubo cierta adiestración, no hubo cierta capacitación o siquiera ponerme al tanto, pues como de muchas cosas, ¿no? Estamos hablando de un hospital, no estamos hablando em, de un restaurante normal. Entonces, por lo tanto, debíamos manejar o trabajar de la mano con los dietistas, en este caso, ¿no? Por ejemplo, el control de la sal, el control de algunos otros alimentos que debían de tomar en cuenta. Y obviamente, pues cada dietista tiene como su perspectiva, su punto de vista y este, tienen como sus propias exigencias dentro de las cocinas de los hospitales privados. Entonces, pues bueno, las encargadas de cocina, en lugar de dar una capacitación, un adiestramiento, pues se encargaron de hacerme como la vida imposible. Ajá. O sea, yo realmente, obviamente tú llegas a algún lugar y te dicen a ti, ¿no? Es un ejemplo. Tienes que hacer una sopa de cebolla. Y tú dices, ok, hago la sopa de cebolla, ¿no? Pero haz de cuenta que obviamente es un restaurante que ya tiene la sopa de cebolla en la carta. Obviamente, por razones lógicas, tú como nuevo dices, ok, voy a hacer una sopa de cebolla. Yo la hago de esta forma, aquí como se presenta. O sea, siguen como un protocolo. Bueno, en este caso el protocolo es, o sea, si ya tienen preestablecido que es así, la hacen así o están abiertos al cambio. Y obviamente te tienen que adentrar, por ejemplo, con la carta, te tienen que capacitar para que tú entregues los platos que se están entregando en el lugar, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa en un hospital. Te tienen que capacitar o adiestrar para que tú puedas hacer los alimentos conforme se necesitan en el lugar. Y ahí recuerdo que las cocineras definitivamente no me capacitaron para nada y por el contrario me hacían la vida imposible. O sea, si yo les decía, ok, tengo que hacer esto, va, lo hago. eh, ¿Cómo lo dan ustedes? O sea, yo lo hago de esta forma y literal las cocineras eran así como de, hazlo como tú puedas. Y pues estaba de la fregada, ¿no? Y pues bueno, no es el único lugar. Realmente en la mayoría de los hoteles, de los restaurantes, siempre que existe alguien nuevo, a veces vas a encontrar personal que es muy celoso con su trabajo y realmente pues le da como miedo de que llegues a quitarle su espacio, ¿no? Entonces, pues bueno, pero obviamente es una obligación por parte de la empresa pues darte una capacitación o adiestramiento. Por otro lado, también tenemos que se tienen que proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas, Infonavit. En este caso, bueno, esto va a depender un poquito, ¿sale? Obviamente cuando tú empiezas a cotizar con el IMSS o con el ISSSTE, tienes derecho a vivienda, pero pues bueno, tienes que cotizar por algunos años para que puedas generar este crédito y que tu línea de crédito sea más amplia según tus ingresos, ¿no? Entonces vamos a encontrar que por parte del IMSS vamos a tener lo que es crédito Infonavit y por parte del ISSSTE vamos a tener lo que es crédito Fobiste. ¿Sale? Obviamente, bueno, el Fobiste regularmente es para empleados de gobierno federal y la parte de Infonavit, pues son empleados en general, puede ser por parte de gobierno y puede ser por parte de instituciones privadas, la parte de este Infonavit. Tenemos entonces que los empresarios este, serán los responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas con motivo o ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Eh, Obviamente hay ciertas reglas o ciertas normas que se deben de tomar en cuenta para que el riesgo de trabajo o bueno, la lesión de trabajo o enfermedad de trabajo que tenga algún trabajador sea tomada en cuenta como por parte de la empresa, es decir, que la empresa es responsable. ¿Sale? Regularmente hay veces que no sé, se me ocurren, digo, porque hay trabajadores que también son inteligentes, ¿no? Mañosos e inteligentes. Porque, por ejemplo, hay quienes, no sé, tienen principios se me ocurre, de diabetes. Ujú. O sea, están como en el límite de estar en la enfermedad.
y a lo mejor llegan y están en un trabajo nuevo. Entonces lo que hacen es que ellos, cuando les hacen sus exámenes de salud y todo el rollo, pues obviamente ellos se califican como con excelente salud y todo, ¿no? Así de, no, pues es que yo no sufro de ninguna enfermedad y bla, 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 ¿no? Y pum, tiempo después, un año, 6 meses, da la casualidad que por los riesgos laborales, pues tiene diabetes el trabajador, ¿no? Entonces así como de, o sea, ¿cómo? ¿Cómo crees? O sea, en 6 meses, neta, o sea, lo desarrollaste aquí en 6 meses. Y pues es cuando, por ejemplo, entran investigaciones, todo el rollo, y a pesar de que el trabajador quiere que la empresa cubra todo el gasto de la enfermedad, pues sí es así como de, pues ¿cómo quieres si no te enfermaste dentro de la institución, ¿no? O por ejemplo, hay trabajadores también, no sé, regularmente en la construcción o en la industria, que a lo mejor vamos a suponer que ya traen una lesión en la rodilla, ¿no? Una lesión fuerte en la rodilla. Dime, Charlie. Es que no sé si escuchó Chef o si sabía que luego los de Chapingo eran mañosos y se mochaban dedos. Sí, 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 por eso te digo que, uf, hay muchas mañas en todo esto. Regularmente, cuando son instituciones públicas más que las privadas, en las instituciones públicas, como se tienen que apegar forzosamente a toda la ley, en este caso la Ley Federal del Trabajo o la Constitución, este, y número dos, si existe un sindicato que te respalde, y obviamente, aunque no te hayas lastimado, no te hayas lesionado dentro de la institución, o haya sido como tal un riesgo de trabajo, y no haya sido riesgo de trabajo y haya sido provocado, si en este caso tienes un sindicato que te respalde, pues obviamente la institución va a tener que apegarse a lo que quiera el sindicato. Desgraciadamente así es como funciona. Y bueno, bien como lo mencionas tú, este, sí hay muchos rumores, realmente hay muchos rumores de todo lo que sucede dentro de Chapingo. Creo que todos aquí en la zona de Texcoco, si no tenemos familiares, tenemos amigos trabajando en Chapingo. Y obviamente todos ellos son los que nos cuentan, son los que nos dicen, ¿sabes qué? Pues mira, yo me enteré de esto porque pues el amigo de no sé quién y bla, 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 ¿no? Ya cuando es más cercano, pues los mismos familiares te dicen, no, pues es que mi compa hizo esto. Y pues porque realmente pues ya está harto y así, ¿no? Y justamente lo que mencionas, esa parte de que sí hubo como rumores. Hay trabajadores que se provocaban el accidente por sí solos. ¿Para qué? Pues para que los indemnizaran. O sea, realmente es como una pensión forzosa. O sea, es una indemnización forzosa. ¿Por qué? Pues porque como perdiste un miembro dentro de tu actividad de trabajo, pues obviamente te tienen que dar más dinero y pues te tienen que pagar durante, pues ahora sí que durante tu jubilación. O sea, si todavía te faltan, no sé, 15 años, 10 años para tu jubilación, y ya no quieres trabajar, realmente había quienes sí se provocan o hay trabajadores mañosos que sí se provocan ese tipo de lesiones, pues para que, número uno, pues los manden a su casa, ya no hagan nada. Y número dos, les aumenten el salario. ¿Por qué? Pues porque es como una remuneración de que perdiste una extremidad o perdiste alguna parte del cuerpo y por lo tanto te tienen que estar remunerando con un sueldo mayor. Sí, así, ¿no? Son bien mañosos. Digo, yo también le sé un poquito a esto porque como pues tengo la experiencia de que mis papás trabajaban en el colegio, entonces igual ellos se enteraban de muchas cosas muy interesantes sobre esto, principalmente riesgos de trabajo, porque bueno, mi mamá trabajaba en un laboratorio químico, entonces igual nos platicaba algunas cosas sobre algunos compañeros que tenía de algunos otros laboratorios, que pues, había quienes se quemaban con ácidos, había quienes se enfermaban por la absorción de sustancias químicas y cositas así, y obviamente estos empleos de riesgos de trabajo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un laboratorista, no sé, viene ganando un laboratorista profesional a lo mejor viene ganando como 30,000, 40,000 pesos al mes. Ujú. A eso súmale todas las bonificaciones sobre riesgos de trabajo, porque es gobierno. Y en el gobierno forzosamente tienen que pagarte todas esas bonificaciones de riesgos de trabajo. Entonces, de ganar 30, a lo mejor venía ganando 47, perdón, 37 o casi los 40.
O sea, la remuneración del riesgo de trabajo era bastante. A eso súmale, si tenías un accidente de trabajo, ¿cuánto iba a aumentar tu salario? O sea, la verdad es que sí también es, digamos que jugar con inteligencia por parte del trabajador. Digo, si un trabajador es mañosito y conoce la ley del trabajo y conoce dos, tres cositas, híjole, con eso se puede echar a la bolsa. Puede trabajar bien 5 años y después de 5, 10 años máximo, echarse a la bolsa el resto. O sea, de verdad sí es como, es complicadito, es complicadito. Pero pues bueno, así es como funciona. De hecho, también, por ejemplo, ya cuando hablamos de empresas privadas, las empresas privadas regularmente sí te meten a investigación, lo contrario de una empresa o de una institución pública. Vuelvo a repetir, la mayoría de las instituciones públicas tienen sindicatos y el sindicato es el que apela, el que aboga y el que está ahí duro y dale con la institución, porque si no, el sindicato puede proceder legalmente con la institución y obviamente puede sacar más dinero. Sin en cambio, en las instituciones privadas, ahí funciona pues, de diferente forma, porque pues, no hay un sindicato que te respalde. A menos de que sea una empresa muy, muy grande, sí tienen sindicatos. Ujú. Sí es, bueno, empresa privada, pero de lo contrario no existe. Entonces, pues tú tienes que arreglar todo tu rollo directamente con recursos humanos y todo ese business. Y ya recursos humanos te dice, ok, ¿sabes qué? Pues mira, según las cámaras, o según esto, o según los antecedentes que yo tengo, pues a lo mejor tú no sufrías de esta enfermedad hace 2 años o hace un año. ¿Y cómo es posible que pues la hayas desarrollado ahorita? Y entra bajo investigación, y si te investigan y si no encuentran nada, número uno, pues no te dan nada, y número dos, corres el riesgo de que tengas una recesión de contrato, te puedan despedir. Es complicado. Está interesante, pero es complicado. Bien. Vamos con esta parte que nos habla un poquito sobre las vacaciones. Ajá. En la parte de las vacaciones tenemos que, según la ley, así es como tienen que funcionar las vacaciones. Es decir, tantos días por años de trabajo. En este caso nos dice que en el primer año debemos tener, una vez cumplido el primer año, nos tienen que dar 6 días de vacaciones. Al segundo año tienen que ser 8. Al tercer año tienen que ser 10 días. Al cuarto son 12. Eh, a partir del noveno año son 14. A partir del catorceavo año son 16 días. Y a partir del 19 año, de los 19 años de trabajo son 18 días. Ahora, estos días tú los puedes pedir independientemente de las fechas no laborables, o sea que esos son los descansos obligatorios, como nos dice aquí abajo. este, Tenemos derecho a ciertos días. Ujú. Regularmente en las instituciones públicas se les conoce como días económicos. Ujú. Estos días económicos este, son días de vacaciones que uno puede pedir. Ujú. Pero pues bueno, va a depender del tipo de institución, va a depender de muchas cosas. Ujú. Regularmente en las empresas privadas, vamos a lo siguiente, las empresas públicas tienen muchos beneficios, realmente existen muchos beneficios. Ya lo vimos, por ejemplo, desde el punto de vista de los salarios, de las prestaciones, desde el punto de vista, por ejemplo, de las horas extra también. Bueno, dejando tantito de lado esta parte de las vacaciones, retomando la parte de las horas extra. O sea, realmente en una institución pública realizar horas extra, híjole, es como lo mejor que puedes hacer, ¿eh? Porque ahí definitivamente o te las pagan o te las pagan. O sea, ahí no hay de que, ay, déjame ver o dame chance para la siguiente quincena o no. O sea, en una institución pública o te las pagan o te las pagan, así de simple. O sea, no hay más. Ujú. ¿Y por qué? Vuelvo a repetir. Número uno, se tienen que apegar a la ley. Y número dos, si no lo cumples, entra el sindicato. Y si entra el sindicato, pues entra a demanda. Y si entra a demanda, tienen que cubrirte, por ejemplo, tienen que cubrirte las horas extras. Vamos a suponer, tú trabajaste horas extras toda una semana en septiembre. Ujú. Entonces, ¿qué crees? Llegó octubre y no te han pagado tus horas extras. Y llegó noviembre y no te las han pagado.
Y llegó diciembre y ya fue cuando entró el sindicato y dijo, a ver, ¿cómo? O sea, ¿no te han pagado tus horas extras? No, pues no. Ok, entra a una apelación con la institución y le dice, oye, ¿por qué no le has cubierto las horas extras a mi trabajador que te cubrió X número de horas durante una semana? Y pues mira, ya estamos a tal fecha y nada. No, pero es que no sé qué, no, pues sabes qué, y se las tienes que pagar. Y se las vas a pagar y le tienes que pagar los retroactivos y le tienes que pagar el tiempo de espera y bla, bla, bla. Y a lo mejor de esas horas extras eran 10,000 pesos, ¿no? Entonces, de esos 10,000 pesos ya no van a ser 10,000 pesos, porque te tienen que pagar los retroactivos y te tienen que pagar el tiempo, como perdido y cositas así. Entonces ya van a ser casi 25,000 pesos. ¿Sale? Esa es una de las grandes ventajas de pertenecer a una institución pública que cuenta con un sindicato, que realmente pues el sindicato va a meter presión. Entonces las instituciones públicas pues se tienen que alinear a final de cuentas. O sea, para no llegar a esos pleitos con sindicatos, lo ideal es que pues tienen que alinearse y decir, ah, ok, cumpliste tantas horas extra, pues ahora ahí te va tu pago de tus horas extra. Obviamente, bueno, tomando en cuenta de que tengas un contrato directamente con la institución y que pues sea un contrato de plaza o contrato fijo. Cuando son contratos, ¿cómo se le dice? Temporales, ahora sí que trabajos por contrato, ahí nada más tienes derecho como al goce de tu sueldo. O sea, ya es otro rollo. Ahí no hay tanto de que, ah, pues tengo prestaciones ni nada, no. Solo es así como por percepción de honorarios, que es distinto, ¿vale? Bueno, entonces, desde esta perspectiva, hablando un poquito de las vacaciones, funciona de la misma forma. O sea, de la institución pública tenemos independiente a los días obligatorios de descanso, por ejemplo, que puede ser día sábado o domingo, y que, por ejemplo, los días de asueto, no sé, el 5 de mayo, el 20 de noviembre, no sé, el 10 de mayo, todo eso, son días obligatorios de descanso. O sea, definitivamente son obligatorios. ¿Sale? Independientes a eso y a las vacaciones obligatorias establecidas por el calendario, se deben de tener días de vacaciones, en este caso que se pueden conocer como días económicos para las instituciones públicas. ¿Sale? Y para las instituciones privadas, pues regularmente no hay días de asueto, se trabaja todo el año y, por ejemplo, creo que nada más te dan de descanso, creo que el día del trabajo, creo que te dan nada más Navidad, Año Nuevo, es decir, el 25, el primero y pues creo que nada más. La mayoría de las instituciones públicas, ¿sale? Que no, pues sí, que tienen como una actividad laboral específica. Por otro lado, nos dice ahí en una leyenda que el trabajador gozará de 20 días como mínimo de vacaciones al año, ¿sale? O sea, entonces, bueno, hablando de las vacaciones forzosas o las vacaciones obligatorias, hay instituciones que sí lo hacen, hay instituciones, bueno, hablando de privadas, hay instituciones que sí lo hacen y hay instituciones que no, ¿sale? Luego nos vamos con este punto que nos habla de la huelga. Ajá. La huelga regularmente pues es una representación, pues en este caso se supone que tiene que ser pacífica, ¿no? Es una libertad de expresión donde se exige, donde el trabajador exige como derechos. Ujú. En teoría tienen que ser pacíficas, ¿no? Digo, hemos tenido ya muchos ejemplos sobre las huelgas y donde las cosas se salen un poquito de control, pero lo real es que pues no tendría que ser de esa forma. O sea, la huelga como tal es un derecho que tiene el trabajador sobre la libertad de expresión y sobre eh, exigir sobre sus, ¿cómo se le llama? Sobre sus derechos laborales. ¿Sale? Hablemos de días de descanso, hablemos de salario, hablemos de prestaciones, no sé, de algunas otras cosas. Ujú. Entonces nos dice que la mejora de salarios, las prestaciones, la celebración, revisión o cumplimiento del contrato colectivo de trabajadores y contrato de ley, ¿sale? Es como regularmente lo que siempre se exige. Por otro lado tenemos huelgas ilícitas. Dentro de las huelgas ilícitas tenemos los actos de violencia contra la propiedad o personas. En este caso también, en caso de guerra,
si los trabajadores prestan servicios al Estado. ¿Sale? Ok, vamos a hablar un poquito sobre esta parte de la huelga. Híjole, la huelga es muy interesante y es un tema fuerte, digámoslo así. Obviamente, digo, nosotros o la mayoría de nosotros estamos un poquito, ¿cómo se le dice? Empapados de cierta información. Por ejemplo, ahora sí que retomando nuevamente el tema Chapingo, la parte de la huelga. Ajá. O sea, del año pasado, 2020, cuando empezó esta parte de la pandemia, se fueron a huelga, se fueron como por febrero o marzo, por ahí así se fueron a huelga. Y creo que la huelga duró 9 meses, algo así, no recuerdo muy bien. Pero era un rollo como muy, híjole, intenso, complicado. Porque número uno, su huelga era como, o sea, a final de cuentas, digo yo que me empapé un poquito de más, a final de cuentas su huelga no tenía razón de ser, ¿saben? O sea, no tenía ni pies ni cabeza. O sea, yo sé que a lo mejor la huelga es exigir la mejora de salarios y prestaciones, pero, o sea, Chapingo se va a huelga cada año. Ajá. O sea, y aquí el punto es, ok, te vas a huelga, está bien, pero vas a exigir lo alcanzable, ¿sabes? O sea, no vas a exigir cosas que sabes que no te van a dar. Y no se los dieron. O sea, al final de cuentas no se los dieron. Solo se fueron a huelga mucho tiempo y no les dieron nada. Ahora, se supone que cuando están los trabajadores en huelga, no tienen una percepción de un salario, se congela. Ujú. Al final de cuentas se congela. Entonces también una de las evidencias o de las exigencias que tienen los trabajadores o que tienen siempre los trabajadores que hacen huelga es que siempre se les tiene que remunerar el salario más los retroactivos. Es decir, si la huelga duró 4 meses y en 4 meses no tuviste una percepción, cuando se levanta la huelga tienes que cobrar tu salario, pero tienes que cobrar los retroactivos. Es decir, esos 4 meses que no laboraste se te tienen que reembolsar o cubrir. Ujú. Eso es como una básica. Aunque bueno, esa no está mal. Regularmente así es como funciona siempre en todas las huelgas. Pero existen actos ilícitos. A eso es al punto al que quiero llegar. Dentro de esos actos ilícitos, una huelga puede ser legal o puede ser ilegal. Ujú. O sea, puede ser legal siempre y cuando esté apegada a las normatividades que exigen o que tiene como tal una huelga. Ujú. Y hay normatividades que te dicen que a partir de que tú realizas este acto, tu huelga se considera como ilícita y la institución puede demandar al sindicato o a los trabajadores por incumplimiento de contrato y por lo tanto puede existir una recesión de contrato. Ujú. Obviamente, digo, aquí en Chapingo el sindicato es muy fuerte, muy pesado y tiene como mucha incurrencia dentro del gobierno, ¿no? Hubo muchos actos ilícitos. Digo, no sé si ustedes se llegaron a enterar o se han enterado igual de cosas que pasan en las huelgas en Chapingo, pero realmente hay muchos actos ilícitos, muchos, muchos, muchos actos ilícitos. Uno de ellos, por ejemplo, o bueno, para nada más entrar como en contexto, se supone que cuando están en huelga, los trabajadores no deben de tener acceso a las instalaciones de la institución. ¿Por qué? Porque por obvias razones estás levantando huelga. Ajá. Entonces debes de cerrar las instalaciones y literal, pues no entrar, ¿no? Y regularmente lo que se hace es que pues, se montan guardias y se está cuidando de que nadie entre a las instalaciones de la institución, número uno, para que no trabajen. ¿No? Pero, oh sorpresa, en Chapingo no funciona así. O sea, a ellos les vale, usan las instalaciones, se meten, utilizan el material de la institución, sacan los automóviles de la institución, sacan material de la institución. Dio la casualidad que cuando, ay Dios, dio la casualidad que cuando, por ejemplo, en esta última huelga, se supone que los depósitos, que las áreas de trabajo, todas están cerradas porque están en huelga.
Pero oh, sorpresa, cuando regresaron, cuando se levantó la huelga y se hizo como el sondeo o el inventario, pues resulta que mucho equipo se había perdido, resulta que mucha herramienta se había perdido, que maquinaria se había perdido, que no sé, o sea, que habían sido violados algunos sellos en algunas partes de la institución, entre algunas otras cosas. Eso, por sí solo, nada más por el simple acto, ya se le considera una huelga ilícita. O sea, si existiera o si alguien quisiera comprobar y decir, ¿sabes qué? Esta institución, pues mira, pues los trabajadores están haciendo esto, y tenga como comprobarlo, definitivamente se hace ilícita la huelga, ¿no? O sea, es decir, ya no es válida. Y le vuelvo a repetir, y por el contrario, la institución podría actuar de manera legal y ¿cómo se le dice? Demandar la recesión bueno, podría despedir gente por incumplimiento de contrato, porque como están haciendo uso de las instalaciones, eso quiere decir que entonces están dentro de la institución. Ujú. Y entonces el incumplimiento de contrato es que no estás realizando tus actividades laborales y por lo tanto, pues no le sirves a la empresa, ¿no? Es un preámbulo muy grande, ¿eh? Es un preámbulo muy grande lo que les estoy comentando, pero bueno, a grandes rasgos así es como funciona ligeramente, pues la huelga, ¿no? Y pues bueno, por otro lado, por el parte de la exigencia, pues la exigencia siempre debe de tener unos puntos específicos. O sea, estos puntos deben ser aquellos que, pues que la empresa necesita como tal, o bueno, el trabajador necesita como tal. Pero pues a veces no funciona de esa forma. Simplemente quieren cosas de más. Realmente cosas de más. Porque, bueno, retomando otra vez ese tema, ¿no? El famoso bono, ¿no? De aquí de Chapingo, ¿no? Que lo pelean mucho. Que no, que pues, es que es su derecho y que no sé qué tanto. Bueno, les comento como a grandes rasgos. Mis papás, pues bueno, les vuelvo a repetir, ellos estuvieron en el colegio y obviamente mucho tiempo estuvieron ligados con el sindicato de Chapingo y pues obviamente mis papás ya tienen años de jubilados, ya tienen casi entre 15 y 20 años de jubilados mis papás. O sea que estuvieron desde que se creó el colegio. Entonces, por lo tanto, ellos nos comentan a nosotros que, por ejemplo, ese bono sí existió. Lo que pelean tanto cada año del famoso bono, dicen que ese bono sí existió. No me acuerdo en qué sexenio o con qué presidente, pero bueno, que sí existió y obviamente ese bono se les dio porque fue un año de elecciones. Entonces, obviamente, como el sindicato estaba directamente metido con tal partido político, pues se les brindó como ese bono. Entonces, obviamente al trabajador le gustó y dijo, ah, ok, pues mira, durante todo el sexenio, pues vamos a seguir pidiendo este bono porque pues obviamente nosotros echamos la mano para el cumplimiento de las elecciones, ¿no? Y pues así funcionó. Durante ese sexenio se estuvo brindando ese bono sin ningún pero, sin nada, o sea, se les daba su bono. Posteriormente ya se les hizo costumbre. Y bueno, lo chistoso, y es lo que también, por ejemplo, mis papás, comentan y les da risa, que, por ejemplo, los líderes sindicalistas que ahorita existen en el caso de Chapingo, exigen un bono que supuestamente es su derecho. Pero bueno, ellos comentan, dice, ¿cuál derecho? O sea, ese bono no era derecho. O sea, simplemente fue un bono porque fue sexenio. Ujú. Fue por tal presidente. Después de eso, simplemente pues ya fue. O sea, no es un derecho, simplemente se los dieron por buena onda. Dice que ahorita lo peleen, es otra cosa distinta. Entonces, tienen como una lucha y una pelea sin pies ni cabeza, pero pues al final de cuentas es algo que ellos pelean y es un beneficio para el trabajador, ¿no? Y pues bueno, a grandes rasgos, son muchos aspectos interesantes que surgen en este caso de las huelgas y pues muchas, ¿cómo se le dice? Incoherencias, muchas cosas un tanto, pues no sé, no son ni complicadas, sino realmente es interesante y es como al mismo tiempo es un poco contradictorio si es que no conoces bien la parte de cómo se tiene que llevar a cabo una huelga, ¿no?
Por otro lado, tenemos en el título noveno, tenemos los riesgos de trabajo. En esta parte nos dice que las disposiciones de este título se aplican a todas las relaciones de trabajo, incluidos los trabajadores especiales con la limitación consignada en el artículo 352. Tenemos entonces que los riesgos de trabajo son accidentes y enfermedades a que se están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. ¿Sale? Tenemos entonces que cuando los riesgos se realizan pueden producir lo siguiente: una incapacidad temporal, una incapacidad permanente parcial, una incapacidad permanente total y en este caso la muerte. Ahora vamos a mencionar algo muy importante aquí. Hay instituciones que no te cubren o que su seguro no cubre la muerte. Ujú. Híjole, pues que falleció, ¿no? No, pues qué mala onda. Pues lo único que te podemos dar es como ¿cómo se le dice? Como una liquidación. Nada más. Es lo único que te podemos ofrecer. No podemos ofrecer una indemnización, no podemos ofrecer algún tipo de pensión, por ejemplo, a la familia, a los hijos, a la esposa, porque pues no, no, nosotros no ofrecemos ese tipo de servicios. Muchas empresas privadas, esa es la respuesta. Ujú. Cuando es una institución pública, obviamente ahí sí te cubre todo. Te cubre desde una incapacidad temporal, desde una incapacidad permanente parcial, una incapacidad permanente total, o en este caso la muerte. Yo tengo conocidos que literal, pues sus papás trabajaban en instituciones públicas y literal los vatos no trabajan, ¿eh? O sea, de verdad no trabajan porque todavía alcanzaron este, mm, la pensión o indemnización total por la muerte de sus padres, ¿no? Entonces, no trabajan, viven de las pensiones y pues, se la llevan bien tranquila, ¿no? Pero sí, depende mucho el tipo de organización. Bueno, ya vamos a terminar esto, seguridad industrial. Nos vamos a quedar hasta aquí, hasta este tema de seguridad industrial. Y los veo de regreso a las 8:42. Nos vemos de regreso para empezar con la parte de panadería. ¿Les late? Sí, chef. Órale, pues, los veo de regreso ahorita a 8:42.